Bien, buen día para todos. 3 veces en el año los judíos debían congregarse en Jerusalén con un propósito religioso. Desde la columna de nube que les envolvía, el invisible conductor de Israel había dado las instrucciones referentes a esta reunión. Durante el cautiverio, los judíos no pudieron observar, pero cuando el pueblo volvió a su patria, reanudaron la observancia de estas fiestas recordativas. Dios quería que estos aniversarios llevasen hacia Él la atención del pueblo. Con tan solo pocas excepciones, los sacerdotes los dirigentes de la nación habían perdido de vista este propósito. El que había ordenado estas asambleas nacionales y comprendía su significado, presenciaba su perversión. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias Señor por esta hora, gracias Padre por su cuidado y gracias Padre porque usted nos permite la bendición, la dicha y la oportunidad de hablar su palabra. Que lo dicho en esta hora, Señor, sea dirigido por su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de la hora lleva como título A los suyos vino. En el capítulo 7 del libro de Juan, comienza su narrativa con un acontecimiento de suma importancia para los judíos. Era la fiesta de las cabañas. Estas eran unas fiestas de unas 3 fiestas, valga la redundancia, conmemorativas del éxodo de Egipto que se realizaban. eh, y una de las características era que se recreaban las condiciones de la vida que se vivió en el momento del éxodo. Los habitantes venían de todos los lugares para celebrar estas fiestas. Con ellos traían ofrendas para ser depositadas en el templo. Estas fiestas no solo celebraban el éxodo de Egipto, sino también se celebraba y se agradecía por las cosechas y los frutos recibidos. Uno de los momentos más impresionantes era cuando al amanecer los sacerdotes emitían una larga y aguda nota con sus trompetas de plata y las trompetas que contestaban, así como los alegres gritos del pueblo que salían de las distintas cabañas, se escuchaban por las colinas durante le daban la bienvenida al día y a la fiesta. Después, el sacerdote sacaba de las aguas del Cedrón un cántaro de agua y alzándolo en alto mientras resonaban las trompetas, subía las, subía las altas gradas del templo al compás de la música y con pasos lentos y mesurados. También llevaban el canto al altar y ocupaban la posición dentro de los atrios y los sacerdotes. Allí habían 2 cántaros de plata con un sacerdote de pie al lado de cada uno de ellos. Y el canto continuaba y las aguas eran derramadas en un lugar o en un camino que llevaba hacia el mar muerto. Y era la representación del agua consagrada, representando la fuerza a la que Dios le había, la fuente, esto representaba la fuente la que Dios le había provisto a los judíos cuando estuvieron en el desierto y que la roca brotó agua. En fin, esto eran unas fiestas que se realizaban todos los años en el pueblo. Así que el capítulo 7 del libro de Juan se desenvuelve y esta narrativa
se trae dentro de este acontecimiento. Le invito a cada uno de ustedes a buscar en sus Biblias en el libro de Juan, el capítulo 7, el verso 1. Y vamos a encontrar que en el libro de Juan 7, a partir del verso 1, nos dice que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban para matarle. Estaban cerca de las fiestas de los judíos y de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace esto en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Mientras los hijos de José se preparaban para asistir a las fiestas de las cabañas, vieron que Jesús no hacía ningún gesto, por decirlo de alguna forma, o tenía intención de asistir a ella. Recuerden que estas fiestas duraban varios días. Sus hermanos pensaban que era un error por parte de Jesús mantenerse al margen y estar en contra de los grandes sabios de la nación. Ellos pensaban que estos hombres debían tener la razón y que Jesús estaba haciendo mal al ponerse en contra o en desfavor de ellos. Pero habiendo presenciado la vida de Jesús, una vida sin mancha, y aún no se contaban entre sus discípulos, habían quedado profundamente impresionados por sus obras. Su popularidad en Galilea era mucha. Todavía esperaban los hermanos de Jesús una manifestación de su poder. ¿Por qué? Porque todavía ellos lamentablemente estaban aguardando, estaban esperando, querían hacerse llamar los hermanos de Jesús, los hermanos del Mesías, los hermanos del príncipe de Israel. Ellos, lamentablemente, acariciaban este tipo de pensamiento, un pensamiento de orgullosa satisfacción. Sin embargo, como dice la Biblia, el sí expresaba una duda e incredulidad. Le atribuían a Jesús cobardía y debilidad. Si él sabía que era el Mesías, se preguntaban, ¿por qué aguardar? ¿Por qué aguardaban esta extraña reserva e inacción? Si poseía tal poder, ¿por qué no iba y lo demostraba a Jerusalén y se aseguraba así sus derechos? En fin, ellos se realizaban unas y otras preguntas. Pero en el libro de Juan continuamos leyendo lo que dice nuestra narrativa bíblica. Les invito a que continuemos leyendo el libro de Juan, capítulo 7, versos 6 en adelante. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlo a vosotros, pero a mí me aborrecen, porque yo testifico de él, y sus obras son malas. Subid vosotros a las fiestas. Yo no subo todavía a la fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Mi amigo, mi hermano que me escucha, el mundo no odia a los que se parecen a ellos, a los que piensan como ellos y a los que actúan como ellos. Todo lo contrario, los aman y los acogen como suyos. Para Cristo, el mundo no era un lugar de comodidad y agradecimiento propio o engrandecimiento propio. No buscaba una oportunidad para para recibir poder y gloria. No le ofrecía ningún premio. Era el lugar al cual su padre le había enviado.
Había sido, había sido el lugar, había sido el lugar, el destino donde él tenía que dar su vida para realizar el plan de la redención. Estaba haciendo su obra en favor de la especie caída, pero no había de ser un lugar para sus apetitos humanos, porque recuerden, Jesús tenía una misión y era rescatar a a la humanidad caída y abrazada por el pecado. Las intenciones de Jesús no eran más que obedecer el mandato de su Padre, ni tampoco quería apresurar una crisis. Cada acontecimiento de su obra tenía su hora señalada. Debía esperar con paciencia, sabiendo que era un blanco de odio. Sabía que su obra le conduciría a la muerte, pero exponerse prematuramente no tenía ningún sentido. Juan 7, 10 y 14 nos dicen, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en las fiestas y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, porque le temían a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. En medio de la fiesta, cuando la expectación acerca de él estaba en su apogeo, entró en el atrio del templo, en presencia de la multitud. Imaginémonos esta escena, toda una fiesta, toda una ciudad, todo un pueblo hablando de Jesús, buscando a Jesús. Sin embargo, Jesús no se inmiscuyó, no se relacionó, no se involucró, no entró en la fiesta. Jesús fue al templo y se presentó en el templo ante la multitud. Tal vez los estaban esperando allá donde se hacían los cánticos, donde estaban la mayor cantidad de las personas. Pero Jesús tenía clara su misión y todo el mundo hablaba de Jesús. Todos hablaban de Jesús. Unos hablaban a favor y otros hablaban en contra de Jesús. Pero como nos dice el relato bíblico, en medio de la fiesta, cuando la, cuando la expectativa, cuando la expectación acerca de él estaba en su apogeo, entró en el atrio del templo en presencia de la multitud. Él se ausentó de las fiestas, mas no del templo. Se había dicho que no se atrevería a colocarse bajo el poder de los sacerdotes y príncipes. Todos se sorprendieron al notar su presencia. Ay, yo me imagino ese momento. Todos hablaban, decían, él no va a venir, él no va a venir. Pero todos se sorprendieron al notar su presencia. Toda voz se calló. Yo me imagino el silencio que hubo ahí, silencio poderoso, porque la presencia de Jesús estaba en ese lugar. Todos se admiraban de la dignidad y el valor y el porte en medio de sus enemigos y de sus enemigos poderosos, sediento de su vida. Así de pie, convertido en el centro de la atracción de esta vasta muchedumbre, Jesús le habló como nadie lo había hecho. Sus palabras demostraban un conocimiento de las leyes e institución, un conocimiento de las leyes y de las instrucciones de Israel, del ritual, de los sacrificios y enseñanza de los profetas. Y superaba por mucho a la de los sacerdotes
y rabinos. Verso 15, verso 17. Y ellos se maravillaban, diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo mi propia doctrina. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ante la multitud, ante la muchedumbre, ante la mirada atónita de todas las personas, Jesús se presenta, predica, habla, pone en función su ministerio, un ministerio de salvación. Y cuando se cuestiona acerca de su conocimiento, él simplemente dice, pónganlo a prueba y vean si mis palabras son mías o si mis palabras son de aquel que me envió. Cristo Cristo solo buscaba la gloria de Dios, pronunciaba las palabras de Dios. Tal eran las evidencias de su autoridad como nuestro maestro de la verdad. Jesús dio a los rabinos una evidencia de su divinidad, demostrándole que leía sus corazones desde que habían curado al paralítico en Betesda, habían estado maquinando su muerte. Así violaban ellos mismos la ley que profesaban defender. Desde hacía mucho tiempo ya ellos tenían intenciones de acabar con la vida de Jesús. Pero nosotros vamos a ver que más adelante Jesús le manifiesta que aún no es su tiempo. El libro de Juan 7, 19 al 25 nos continúa leyendo, nos continúa narrando y les invito a que nos acompañen. Dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonios tiene. ¿Quién procura matarte? Jesús les respondió, una obra hice y todo os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque de Moisés sea, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo entonces, porque en el día de reposo sane completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Según la ley mosaica, cada niño debía ser circuncidado al octavo día. Si ese día caía sábado, el rito debía cumplirse. Entonces, según ellos, a fin de no quebrantar el ritual de la circuncisión. Y Jesús le decía a ellos, ¿cuánto más armoniza con el espíritu de la ley el haber sanado a un hombre en sábado? Los judíos, los fariseos, mis amigos y mis hermanos, no habían puesto su voluntad de parte de la voluntad de Dios. No estaban tratando de conocer la verdad, sino de hallar alguna excusa para evitarla y para evadirla. Cristo demostró que estaba en lo correcto. Cristo demostró que esta era la razón número uno por la cual ellos no comprendían sus enseñanzas. Aseguraban saber lo que, lo que debían saber sobre los orígenes de Cristo, pero lo ignoraban por completo.
Si hubiesen vivido de acuerdo a la voluntad de Dios, habrían reconocido a su Hijo cuando se les manifestó. El libro de Juan, en el capítulo 1, los versos 3 y 4 nos dicen: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versos 9, 10 y 11 de Juan 1. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conocía. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Qué doloroso, qué triste Jesús haber venido a esta tierra, haber comisionado a un pueblo, y este pueblo no haberle reconocido cuando los tuvieron entre ellos. Si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra, no habían sido extraviados. Si hubiesen escudriñado los rollos, si hubiesen escudriñado el libro de Isaías, si hubiesen escudriñado la palabra de Dios, hubiesen reconocido la manifestación del Hijo del Hombre que estaba en medio de ellos. Lamentablemente, muchos son engañados a sí mismos hoy en día, al igual como les pasó a los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. A la gente y las gentes no escudriñan las escrituras por su propia cuenta, ni juzgan por en busca de la verdad, sino que renuncian a su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. La predicación y enseñanza de su palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz, pero debemos someter la enseñanza de cada hombre a la prueba con la palabra de Dios. Lamentablemente, ellos decidieron dejarse enseñar por personas que estaban ajenos y que le habían dado la espalda a Dios. Qué terrible noticia para nosotros, mis queridos amigos y hermanos, que nosotros también podemos estar viviendo una situación similar. Nosotros podemos tener las escrituras en nuestras manos, podemos tener la palabra de Dios en nuestra mano y estar ajenos a la voluntad de Dios. Esto es terrible. El sacerdote, el sacerdote había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca es un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. En el libro de Números, en el capítulo 20, el verso 11 nos dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿A quién representaba la roca? Esa agua que fluyó de la roca, ¿qué representaba? En el libro de Juan, capítulo 4, versos 6 al 10, encontramos respuesta a esto. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer de Samaria le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana? Entonces, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es que te dice, dame de beber, tú le darías y le pedirías y él te daría agua viva. Verso 13 y verso 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La palabra de Cristo es el agua viva. El clamor de Cristo dirige al alma sedienta y sigue repercutiendo aún en nuestros días y llega a nosotros con más fuerza que cuando se escuchó y cuando la oyeron en el templo. El manantial está abierto para todos nosotros, a los cansados, a los exhaustos. Jesús les ofrece una bebida de vida eterna. Jesús nos sigue llamando. Jesús sigue proclamando. Jesús sigue alzando la voz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Apocalipsis 22:17. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le maltrataron, le vituperaron, le culparon, le mataron. Pero ese mismo Jesús aún nos extiende a nosotros la invitación, nos llama. Aún sus cántaros de agua viva están llenas para cada uno de nosotros. Y Jesús, así como le dijo a la mujer samaritana, si tomo de esta agua, si tomamos de cualquier agua, podemos volver a tener sed. Pero el que toma el agua que Cristo nos está ofreciendo en esta oportunidad, no volverá a tener sed jamás. La invitación en esta hora, mi amigo, mi hermano, es que bebamos de la fuente inagotable de Cristo Jesús, para que no volvamos a tener sed. Que no seamos como los judíos, como los fariseos, que teniendo la palabra, que teniendo el mensaje, que teniendo entre ellos al Salvador del mundo, no le reconocieron, porque entregaron su conocimiento, su voluntad, su intelecto. Prefirieron ser enseñados por personas que no querían enseñar la verdad, que simplemente estaban detrás de sus apetitos y de su vanagloria humana. Prefirieron ceder su intelecto y conocimiento antes de ir a la palabra, conocer, estudiar y entender las escrituras. Y así pudieron haber estado atentos a los acontecimientos proféticos. Es un llamado para nosotros en esta mañana, en esta oportunidad, en esta hora, a estar atentos, a estar atentos. La palabra de Dios nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja. Y que beber de la fuente de Cristo y estudiar su palabra sea nuestra prioridad de ahora y hasta que Cristo venga. Que Dios les bendiga
en gran manera a todos ustedes. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, porque en su palabra usted nos muestra el camino que nos lleva a la vida eterna. Gracias, Señor, porque usted nos ha dejado las instrucciones para que nosotros podamos conocerle, entenderle y estar preparados para las cosas que vienen en el futuro. Sea con nosotros, Señor. Guárdenos y bendíganos. En el nombre de Jesús. Amén.